Bueno, buenas tardes y bueno, para empezar lo primero es darle las gracias al ponente por Andrés, Andrés, sí, Andrés, por por su generosidad, porque sabemos lo que cobran los ponentes y tener la generosidad de, de hacerlo para nosotros de la manera que nosotras trabajamos, que es que aquí no cobra nadie, porque todo lo que ganamos es para el programa de becas, pues se lo agradecemos. Y sobre todo porque él es de su ponencia y su currículum es de una calidad excepcional y pues estamos muy contentos de que don Andrés Luis Romera Zarza, que es ingeniero de caminos, canales y puertos, máster en economía, dirección de empresa y un montón de cosas más, pero no os podéis imaginar qué cantidad de cosas más, como 2 páginas o 3. Tiene incluso la Cruz del Orden del Mérito Civil, ha trabajado en España, en Libia, en Nigeria, en muchos lugares. Yo creo que incluso ahora nuestra vicepresidenta que va a introducir la conferencia, nos hablará incluso más de él. Nosotras somos la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella y el año pasado cumplimos 10 años de implantación en nuestra municipalidad. En la actualidad somos más de 100 socias de distintas disciplinas y nacionalidades, de distintos orígenes y muy diferentes todas. Desde hace 2 años que hemos recibido la categoría de entidad de utilidad pública, tras pasar uno, como conocéis, que para que nos den esta concesión hay que pasar unos estrictos controles de transparencia y de objetivos y también de la labor realizada. Pertenecemos a la Federación Española, a la Europea y a la Internacional de Mujeres Universitarias y estamos en la ONU con voz pero sin voto. En la actualidad trabajamos en Marbella con el objetivo de conseguir una sociedad más justa, con oportunidades para la mujer y el aprovechamiento de todos los talentos independientemente de su sexo para nuestra sociedad. Para ello trabajamos en la educación permanente y realizamos numerosas actividades culturales como cineforums, tertulias literarias, conferencias, seminarios, veladas musicales, encuentros de socias, todo lo que se nos ocurre, la verdad. Por otra parte, nuestras cuotas de socia y algunas de nuestras actividades, como los seminarios y talleres, y que probablemente vamos a tener uno en breve, o estamos trabajando para ello, no tanto como un seminario, pero sí quizás un taller. Y veladas artísticas tienen un segundo objetivo, que es conseguir fondos para nuestro programa de becas para chicas brillantes y con ciertas necesidades económicas. Y en la actualidad tenemos becadas casi 40 chicas, algunas ya han acabado los estudios universitarios, están trabajando, como nuestra tesorera, por ejemplo, que es máster en Ingeniería Aeroespacial y que ha sido una chica MUM. Así que muchas gracias a todas, a todos por venir. Espero que disfrutéis y bueno, le vamos a pasar el micrófono a Graciela Wagen, que es nuestra, como ya he dicho, nuestra vicepresidenta en funciones y que es una reconocida arquitecta que, bueno, pues ya ella tiene muchísimos trabajos y muchísimos premios a su espalda, así que ella es socia de AMUN, así que, que tienes la palabra, Graciela. Ana Eugenia, antes de eso te voy a pedir un favor. Dime. A la derecha vas a ver que hay gente que está pidiendo entrar y me mandan WhatsApp a mí pidiéndome que los deje entrar. Pues Tienes ya, que admitir darle a... a admitir, vas dando a admitir, ¿vale? Sí, sí, ya estoy admitiendo a todo el mundo. Yo en golpe, a golpe. A golpe. Bueno, pero hay que ir aprendiendo, tenemos todas que aprender. Bueno, chicas, es un placer hoy estar aquí y poder hablar de uno de los temas que más me encanta, que es el tema del urbanismo. Y vamos a hablar especialmente de un tema que es la ciudad. Como sabréis, las ciudades concentran la mayor actividad económica del mundo, pero a su vez son lugares de extrema vulnerabilidad. ¿Cuándo lo descubrimos? Más que nada con el COVID.
al ritmo de crecimiento que veníamos, casi se esperaba que para el año 2050 el 50% de la población mundial viviera en las grandes ciudades. ¿Cómo se conectan las ciudades? Forman una trama conectada a través de redes de carretera y por aviones. Esta trama o esta red es aquella que nos ha obligado a ver con desesperación que son necesarios cambios tanto en el espacio como en el tiempo para aumentar la calidad de vida de la gente que vive allí. Hasta el COVID se hablaba de ciudades sostenibles. Son muchos los temas de la ciudad sostenible, pero ahora nos damos cuenta que son fundamentales. A través de los años, estas ciudades, además de generar un centro de actividad en las zonas periféricas, se han llenado de viviendas. Por ejemplo, muchísimas de vosotras sé que vivís en urbanizaciones rodeando Marbella. Son urbanizaciones exclusivas de vivienda. O sea, allí no hay lugar para el ocio, salvo la piscina de la urbanización. No hay lugar de bares, no hay lugar de compras, no hay un centro médico. El COVID lo que ha hecho ahora es marcar a los urbanistas la excesiva especialización en la ciudad y tener en cuenta que hasta ahora el 50% del espacio disponible está dedicado a circulación de automóviles y transporte en general, inclusive en Marbella. O sea, comento lo de Marbella, pero podría comentar, Andrés tiene experiencia en otras ciudades más grandes, en Madrid y demás, y el 50% se deja para los autos. ¿Qué ha pasado? Que la imposibilidad de dejar más espacio para nosotros como ciudadanos ha estado dada por la velocidad y la necesidad de llegar a los lugares. Desde un punto de vista social es buenísima la ciudad, porque en la ciudad densa se juntan grandes talentos y uno tiene la posibilidad de tener trato con diferentes personas. Pero hay que prevenir e inhibir futuras pandemias y necesitamos encontrar nuevas formas de ciudad. Cuando os decía grave especialización, muchas de vosotras debéis conocer Londres o conocéis Madrid y estas ciudades tienen sus centros específicos de, por ejemplo, oficinas, centros específicos de ocio. ¿Quién de vosotras le encantaría vivir en la mitad de Puerto Banús? Seguro que no dormiríais nunca, imposible. O si estamos en el polígono industrial de Marbella, ahí por ley está prohibida la existencia de viviendas. Entonces, lo que ha demostrado el COVID, que primero con el teletrabajo, luego con la necesidad de aumentar el espacio dedicado a las personas, es necesario modificar el esquema. ¿Qué es lo que se plantea? Se plantea algo que se llama la cronociudad, o sea, la ciudad de tiempo, la ciudad que establece que en 15 minutos andando podamos llegar a las zonas donde necesitamos estar. Es como un pseudo feudalismo. Estemos en una zona donde tenemos el centro médico, el aprovisionamiento, el centro de ocio, el centro de trabajo. ¿Qué se replantea? Se replantea la estructura de barrios. Esto parece teórico, pero de momento ya lo han puesto en marcha París, Bogotá, varias ciudades. Además, vosotras conocéis o habréis leído que, por ejemplo, tanto París como Madrid y Barcelona han ajustado el espacio para circulación de vehículos,
¿Por qué? Porque es necesario que haya distancia entre la gente, capacidad de moverse libremente, andando en bicicleta o en otro tipo de transporte, y no alterar el sistema de vida y sentirse feliz encontrando una nueva manera de vivir. De hecho, París ha establecido lo que llaman, os he dicho, la ciudad de 15 minutos. Yo tan solo quería dar unas pinceladas porque creo que es muy importante entender que el mundo tiene que volverse a la escala humana. Esto no quiere decir que el Coliseo, el Big Ben, el Arco de Triunfo o el Prado vayan a desaparecer. Todo esto va a seguir existiendo, pero relacionando a la gente de una manera diferente. Casi todas hablamos inglés. El verbo to be significa ser y estar, pues lo que se pretende es que en la ciudad nosotros como ciudadanos seamos capaces de ser y de estar. Bueno, esto es en líneas generales la presentación del tema, y ya que esto de estar encerrados nos ha hecho extrañar la complejidad de la ciudad que nos rodea y ha afectado hasta nuestra conducta, y nos quedamos confinados solamente a escala tecnológica, y que hemos descubierto sencillamente que somos humanos, tenemos deseos, y nuestros deseos van más allá solamente de la tecnología. Por eso le he pedido a Andrés, que es muy amigo mío, si podía darnos una charla. Aparte de todos los méritos y demás, yo quiero contarles que Andrés tiene ya lo ha dicho Ana Eugenia, algunas de sus méritos, o sea, es evaluador de temas de medio ambiente, es auditor de temas de medio ambiente, tiene la Cruz de la Orden del Mérito Civil, la medalla de la Asociación Española de Carreteras, es caballero de la Orden de San Bernardo de Claraval y es miembro de la Asociación Cultural Goa, que tiene su sede en San Pedro de Alcántara. Y luego, por supuesto, da clases en la Politécnica de Madrid, tiene varios másters, os diría, da las clases de verano de la UPM, tiene otro título, un máster universitario en gestión del transporte y movilidad. De hecho, yo lo he presentado al ayuntamiento por temas de movilidad hace varios meses. Y bueno, cursos no sabéis todos los que dicta. Así que Andrés, ¿he dicho algo bien de tu currículum? ¿Te ha parecido correcto o quieres más? Porque son tantas Has páginas que estado, he seleccionado un poquito, entre Ana Eugenia y yo lo hemos logrado. Gracias por has estar. estado al nivel de la presidenta, haciéndome la Perdón, presentación. no hemos leído ni el 10% del currículum. No, ni el 10, no puedo leerlo, porque si no pasamos la tarde entera. Atención, otro tema, me olvidé. Trabaja para el Ministerio de Transporte en Cuba, al Ministerio de Fomento en España, da clases en Colombia, en un claustro de la Universidad de Santo Tomás. O sea, bueno, privilegio tenerlo. Pero se nos ha perdido. Javier. Perdonadme, pero me he levantado porque, joder, me ha asustado porque no estaba cargando el ordenador y podía quedarme ahora a media conferencia, pero lo he solucionado. Ya parece que está el ordenador cargando, ¿eh? Disculpadme, pero me ha pegado un susto tremendo. Después de todo el esfuerzo que habéis hecho, ahora os quedáis sin el ponente, que sería tremendo, ¿eh? Andrés, Bueno, un minuto, por favor, es que estoy preocupada. Blanca, ¿estás bien? Yo sí, estoy sentada. No se me ve la cara. Perfecto, no, nada. Había oído un golpe y pensé que nada. No, yo no he dado ningún golpe. No, tú no. Estás bien es lo importante. Venga, ya está. Venga, Andrés, ya podemos ir. ¿puedo empezar? Gracias, Ana Eugenia. Bueno, no sé lo que habéis hecho, pero ahora aquí yo solo veo en la pantalla una cosa que pone Francisca, no la veo.
No sé qué habrá podido pasar, ¿eh? Pero mi pantalla se ha quedado en negro, yo no he hecho nada. Y ahora ya os veo físicamente, ¿vale? Vale. Bueno, pues nada, antes que nada, daros las gracias por haberme invitado. Deciros que para mí es un placer estar con vosotras esta tarde, que trataré de ser no demasiado técnico, sino utilizar un lenguaje coloquial que todos me podáis entender, y que no quiero ser muy pesado. He pactado con Graciela, que os iba a hablar de 20 a 25 minutos. Nosotros los conferenciantes eso lo llevamos bastante a rajatabla, aunque tenemos un moderador que nos tasa el tiempo, con lo cual yo tengo el reloj aquí puesto, y voy a intentar entre 20 y 25 minutos trataros de exponeros mis ideas. Y luego me gustaría que tuviéramos un coloquio, porque lo más enriquecedor de esto, así como los talleres, es la participación colectiva. Y por lo tanto, más que yo os cuente cosas, vosotros que también de esto sabéis, pues que entre todos compartamos ideas y que lleguemos a algunos puntos de encuentro. Entonces, antes que nada, como esto se ha llamado la ciudad post-COVID, el título, a mí me gustaría empezar por esta pandemia que nos ha tocado vivir, diciéndoos que, desde mi punto de vista, lo que nos ha hecho reflexionar es sobre la vulnerabilidad del ser humano. Es decir, este siglo XXI, con el acercamiento a las estrellas, los planetas cercanos que vamos encontrando, los agujeros negros, yo creo que nos ha hecho pensar un poco que éramos superhombres. Y cuando ha llegado una pandemia que ha sido poco controlada, nos ha dado cuenta con los fallecimientos que hemos tenido que padecer, y que en paz descansen todos ellos, nos ha hecho darnos cuenta de la vulnerabilidad que somos. Esto creo que nos tiene que hacer reflexionar, porque todos los teóricos y muchísima gente que se dedica a esto se le llena la lengua hablando que la ciudad es de los urbanitas, es decir, que los urbanistas tienen que realizar ciudades para los urbanitas, que son las personas que las habitan, es decir, para los ciudadanos que las habitan. Todos parece que lo tenemos muy claro, pero a la hora de desarrollar planes de ordenación urbana, que luego se tienen que, a su vez, desarrollarse con los planes parciales, se olvidan de todo esto. Por lo tanto, yo creo que ahora deberíamos reflexionar. Una ciudad hecha para disfrute y para trabajo de personas humanas. Entonces, los humanos somos el primer objetivo que tiene que tener una ciudad. Y tiene que buscar el qué. Nuestro bienestar y nuestra salud, tanto económica como nuestra salud humana. Entonces, ¿qué tiene que ser una ciudad desde mi punto de vista? Amigable. Es decir, una ciudad tiene que comunicar algo al ser humano que vive en ella. Si la ciudad se vuelve inhóspita, el ser humano está deseando salir de allí, y las pruebas las tenemos en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, que cuando llega un puente o llega un sábado, la gente sale huyendo a una segunda residencia más cercana a la naturaleza y que les va a hacer verdaderamente descansar del estrés que han padecido toda la semana. No sé si sabéis que los mayores accidentes de tráfico que se producen son in itinere, es decir, cuando la gente va al trabajo. Entonces, los atascos que se producen aquí tratando de llegar hasta la misma puerta del trabajo en un vehículo particular, lo único que genera a las personas en las ciudades grandes es precisamente un estrés que luego de alguna manera tienen que echar fuera cuando se van los fines de semana a descansar en sitios tranquilos. Entonces, esto no es una ciudad amigable. Si el comportamiento humano tiene que ser huir de la ciudad en la que vive 5 días a la semana para en 2 recuperarse y volver otra vez a lo que para esa persona o esas personas debe ser un suplicio, nos estamos equivocando todos los que nos dedicamos a esto. Por lo tanto, yo creo que la ciudad tiene que ser amigable. Como antes os ha dicho Graciela, la palabra que hoy venimos manejando, lo que nos dedicamos a este tema del urbanismo y de la movilidad durante hace muchísimo tiempo, es la palabra sostenible. Y yo creo que hemos equivocado el término sostenible porque no lo hemos sabido interpretar bien. Toda la legislación que hasta el momento se ha impuesto tanto en la Unión Europea como a nivel mundial a través de la OTAN, de la Organización Mundial de la Salud y por último de los países que forman parte de cada uno de los territorios del mundo, entre ellos España, pues toda esta normativa ha ido tendente a proteger el medio ambiente. Entonces a mí me parece muy bien que protejamos el medio ambiente, pero lo primero que tenemos que proteger es a las personas. Es decir, yo
oigo, con que no vamos a hacer emisiones que sean peligrosas, porque entonces nos estamos cargando la parte superior de la atmósfera, porque entonces vamos a recibir un cambio climático. O sea, estamos hablando de cosas que van a afectar a las personas, pero de forma indirecta. Pero ¿por qué no hablamos de que mejorando el medio ambiente mejoramos la salud de las personas? No sé si sabéis que muchas de las enfermedades que estamos padeciendo y de la que se ha aprovechado el COVID es precisamente del deterioro que tenemos en los pulmones debido a toda la porquería que estamos respirando, y perdonad por la expresión, pero es que no hay otra, o la basura, como queráis, que estamos respirando en las ciudades por culpa de la contaminación. Esta contaminación, como sabéis, básicamente ahora es debido a los vehículos a motor, es decir, de combustión, que a través de la transformación del petróleo, y por eso emiten humos, están generando una energía que nos permite desplazarnos en ellos. Bueno, pues esto que estamos echando a la atmósfera, esta basura, esta porquería, como la queráis llamar, nos está afectando seriamente a las personas humanas. Y cuando ha llegado el COVID, ¿qué es lo que ha hecho? Pues aquellas personas que hemos vivido más tiempo y por lo tanto hemos estado en contacto con estas atmósferas denigradas, porque se ha venido denigrando la atmósfera no desde ahora, sino desde la revolución industrial a mediados del siglo XVIII. Entonces, a partir de ahí hemos empezado a deteriorar el planeta, pero deteriorar sobre todo la atmósfera de la que tomamos el aire. Entonces, todo esto nos ha hecho debilitarnos. Ha llegado el COVID y a las personas estas que estamos y me incluyo yo, en lo que llaman edad de riesgo, porque hemos estado más tiempo en contacto con esta atmósfera que no nos ha ayudado, pues ¿qué ha hecho? Que casi el 90% de las personas que han fallecido eran personas en estado de riesgo. Esto, una ciudad amigable, no lo habría permitido jamás. Por lo tanto, la primera consecuencia que tenemos que tener después del COVID es que tenemos que pensar y diseñar ciudades con y para el ciudadano. Hasta ahora, contar con el ciudadano se ha contado poco. Es decir, los partidos políticos, cuando van a lanzar un plan de ordenación urbana, pueden contar a lo mejor con los futuros inversores que se dedican a esto, que llaman del ladrillo vulgarmente, y pueden contar con grupos de presión, pero al ciudadano le tiene totalmente olvidado. Salvo cuando llegan los 4 años unas elecciones y empiezan a prometernos cosas, entonces es cuando empiezan a contar con los ciudadanos. Pero mientras tanto, durante esos 4 años o 3 años y pico, porque tardan unos 3-4 meses en asentarse otra vez, en sustituir concejales, en fin, en todo esto que son los 100 días que todos los políticos piden, que son aproximadamente 3 meses, y otros 3 meses o medio año que se van a ir y que están pensando más en cómo diseñan la campaña y en qué prometen y tal, pues al final 3 años funcionan, y funcionan al margen de nosotros. Esto no lo debemos de permitir. ¿Sabéis por qué pasa esto? Pues yo creo que pasa porque no existe a nivel social lo que se llama masa crítica. La masa crítica no es más que la cantidad mínima a nivel social, es una definición. Ya sabéis que la masa crítica es un concepto que sale de la energía nuclear, es decir, de la extracción de la transformación del plutonio o de otros minerales que son ricos en plutonio, ¿no? Pues entonces, desde el punto de vista social, la masa crítica es la cantidad mínima de personas para que un fenómeno se concrete, tenga lugar, un fenómeno concreto tenga lugar, se mantenga en el tiempo e incluso crezca. Entonces, si nosotros conseguimos generar esa masa crítica, como estáis haciendo vosotras ahora, en pos de un bien común, que es promocionar a personas que tienen un talento para los estudios y que no tienen posibilidades, pues eso me parece muy loable, pues vosotros estáis generando una masa crítica. Si fuéramos capaces de volcar esta masa crítica en perseguir a los políticos cuando van a hacer los planes de ordenación urbana y estar detrás de ellos y participar a través de las redes sociales que ahora está dando a todas estas asociaciones, como muy bien sabéis vosotras, se les está dando bastante posibilidad de visibilidad, que es lo que necesitamos, pues si nosotros les apretásemos un poco, que somos los que le tenemos que apretar, al final todo esto que se les llena la boca de que contamos con ellos, no se quedaría en agua de borrajas, sino que verdaderamente contaría con nosotros. Por lo tanto, la primera reflexión que quiero que saquéis es que todo aquello que se llama sostenible, y cuando estamos hablando ahora de una ciudad, estamos hablando de su sostenibilidad, de que sea una ciudad sostenible, tiene que empezar porque sea amigable y porque nos respete la salud de lo que vivimos allí. Y por lo tanto tiene que contar con nosotros en su diseño. No se puede diseñar al margen nuestro y dárnosla después de
totalmente diseñada y totalmente inamovible. Nosotros, a través de la información pública y antes, a través de la masa crítica esta que os decía, de asociaciones de vecinos, de asociaciones sin ánimo de lucro que se pueden generar, tenemos que participar en estos proyectos, porque yo creo que es lo fundamental. Porque si no, al final esto va a pasar como los planes de movilidad sostenibles, que yo he generado unos cuantos, que se meten en un cajón y que luego al final, cuando se hace alguna actuación de ellas, que pasa del papel a la realidad, y ahora hablaremos de los planes de movilidad sostenibles, cuando pasa del papel a la realidad, los vecinos y los ciudadanos de la ciudad, los habitantes, los urbanitas, no le hacen caso. ¿Por qué? Porque no se tienen partícipes de ese plan de movilidad, porque no han participado. Para que una persona haga suya una ciudad, tiene que ser partícipe en el desarrollo de esa ciudad y en su creación. Nosotros tenemos una desgracia y una suerte. Es decir, somos una nación que ya en el siglo III a.C. empezamos a diseñar ciudades como hacían los romanos con mucho criterio. Es decir, los romanos copiaron de los griegos casi todo. Copiaron los autores de teatro, copiaron los modos de hacer, copiaron los modos de construir palacios, de construir anfiteatros, de construir grandes obras de ingeniería de los griegos, pero las mejoraron. Y aquí en España empezaron a construir como luego vimos que construyeron el Plan Cerdá, por ejemplo, en Barcelona, con dos líneas maestras que son muy sencillas. Una es norte-sur y la otra este-oeste. Ellos le llamaban la que iba del norte del norte al sur le llamaban el Cardus Decumanus, y la que iba del oeste al este le llamaban el Decumanus Maximus, es decir, el Cardus Maximus y el Decumanus Maximus. Y así empezaron a construir, y alrededor de ello empezaron a dejar zonas verdes, que los griegos, como sabéis, Platón, Aristóteles, no enseñaban en una universidad, como hemos aprendido todos nosotros, de ladrillo, sino que enseñaban en los parques, es decir, enseñaban al aire libre. Bueno, pues los romanos copiaron esto y generaron muchos espacios libres, y también generaron espacios abiertos para el público, los anfiteatros, circos, etc. Es decir, que nosotros tuvimos la suerte de que empezamos muy bien con todo esto. Pero luego tuvimos la desgracia de que los romanos duraron, pues lo que duraron, hasta el siglo IV o V después de Cristo. Y llegaron las invasiones godas, las invasiones bárbaras que se llamaban, porque verdaderamente estas personas no habían evolucionado arquitectónicamente, sino que lo que habían hecho era haber vivido en tribus, habían pasado a lo mejor de los tipos de piel de los indios ameroamericanos, habían pasado pues a casas de madera, pero no tenían un concepto de lo que era el urbanismo como tenían los romanos. Entonces esto entró digamos que en una época de abandono, tanto esto como las vías romanas, porque fueron utilizadas, pero así como los romanos tenían un modelo para poderlas luego mantener, estos se olvidaron de mantenerlas, y de hecho muchas de ellas, si no hubiera sido porque tenemos luego las vías pecuarias, que si queréis luego hablamos un poquito de ellas, los caminos de la Mesta se hubieran perdido todas, porque muchas vías romanas las tenemos protegidas por los caminos de la Mesta, y como suelen tener los cordeles unos 35 metros mínimos de ancho, pues allí está la vía romana todavía para nuestro consuelo, lo que queda de ella y que dejaron los bárbaros. Pero luego entramos en la Edad Media y en la Edad de los Árabes. Y claro, entramos en un país donde sufrió, como sabéis todos, una reconquista y unas luchas de casi 7 siglos. Entonces, claro, el diseño de ciudad que hemos heredado nosotros es un diseño de ciudad defensiva. Y no es nada agradecida para poder hacer una expansión hacia otro tipo de modelo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se construían las ciudades entonces? En primer lugar, en un sitio desde que se dominara el territorio. Es decir, en un sitio alto, un peñasco, una cima, etcétera. Allí el espacio no era muy grande, con lo cual la ciudad se construía alrededor del tamaño que tuviera el peñasco, y se hacía una fortaleza. Luego, dentro de la fortaleza, se hacía una ciudadela, que era la zona central, que era la última parte de defensa, y entre medias de ellos se construían lo que llamaban los arrabales. No se les llamaba barrios, se les llamaba arrabales. Y como lo que se trataba es de que si la primera línea de defensa se sobrepasaba, no se llegara fácilmente a la ciudadela, que era el último reducto que le quedaba a los defensores de la ciudad, lo que se hacían es que las calles eran callejuelas, eran un itinerario muy intrincado, y desde donde los vecinos pudieran atacar a las tropas que quisieran entrar por esas calles estrechas, tirándoles cosas, arrojándoles flechas, lo que se les ocurriera, un cacharro, lo que quisieran. Entonces, este modelo lo hemos heredado en muchísimas de las capitales de provincia que tenemos y en muchísimas ciudades importantes. Por lo tanto,
ahí va a ser algo complicado cambiar el modelo, pero lo tenemos que intentar. Entonces yo distinguiría entre dos ciudades. Las ciudades que son fácilmente construibles y modificables sin mucha dificultad, que son aquellas ciudades de un tamaño medio grande, entre 50.000 y 100.000 habitantes. Es decir, todas las ciudades que tengan entre 50.000 y 100.000 habitantes, yo me comprometería en un plazo de tiempo muy reducido en transformarlas. Ya las ciudades que tengan más de 100.000 habitantes, y no son tantas en este país, y ya no os hablo más, ya no os digo más si tienen más de medio millón de habitantes, son ya más complejas de transformar, pero no por ello tenemos que dejar de hacerlo. Entonces, una vez que estamos de acuerdo en que la ciudad es nuestra, de que los urbanitas somos los que habitamos y los que las padecemos si no lo hacemos bien, de que tenemos que participar, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Pues evidentemente tenemos que hacerlo desde un cambio de los modos de vivir en ellas. Es decir, Graciela ha adelantado una cosa que ya se venía hablando y yo cuando hice el máster del IES en el año 94, este máster que está homologado por la Universidad de Harvard, que es como si lo hicieras en Harvard, pero te lo hacías aquí con la Universidad de Navarra, yo lo hice en Madrid, pues en este máster del IES ya hablábamos del teletrabajo, del teletrabajo que se estaba haciendo en Estados Unidos. Y teníamos, porque ahí se aprende con el método del caso, casos donde hablábamos de teletrabajo. O sea que en el año 94, ya en este mundo en el que vivimos, se hablaba del teletrabajo. Pero ha tenido que venir el COVID para demostrarnos que con la pereza que nos daba implantar estos medios de trabajo, somos capaces de hacerlo. Por lo tanto, la ciudad tiene que convertirse más amigable a través de que las personas salgan de casa verdaderamente para realizar las funciones que tienen que hacer. Y las funciones que tienen que hacer básicamente es no es gastar gasolina para ir a un sitio de trabajo que muchas veces están apiñados con más personas en un espacio grande, pero sin ninguna intimidad y donde no están cómodos trabajando. Y si una persona no está cómoda trabajando, no va a rendir al 100%. Por lo tanto, una persona yo pienso que no va a estar más cómoda que en su casa. Y además le va a permitir esto compatibilizar las dos cosas que están generando mucho estrés y muchas enfermedades en estos momentos, incluido divorcios, como sabéis todos, que es la vida familiar con la vida de trabajo. Esta compatibilización de las dos cosas que antes se hacía más sencillamente, porque la mujer, desgraciadamente, pues no es como vosotras sois unas pioneras en este tema, no se le hacían estudios, sino lo que se le hacía era que siguiera estudiando cómo era una ama de casa perfecta y una anfitriona perfecta. Pero no se le daba la posibilidad que ha dado la sociedad del siglo XX y que está dando más la sociedad del siglo XXI, que la mujer se incorpore como es necesario al trabajo. Entonces, si la mujer se incorpora al trabajo y el marido también trabaja, porque ahora, desgraciadamente, con los sueldos que se viven, es muy difícil que con un solo sueldo se pueda mantener una casa. Por lo tanto, si los dos están trabajando y están trabajando fuera de casa, al final, si quieren tener hijos, que ese es otro problema, porque la sociedad nuestra, hay otro problema que no me gustaría acabar esta charla sin dejarla, y es el envejecimiento. Porque ya estaba hablando antes, Graciela, de la gente que va a vivir en las ciudades. Pero es que el envejecimiento nuestro es brutal. O sea, las estadísticas que hay es que 1/3 de la población que va a haber en el año 2050, que es el año horizonte, que se marcan muchísimas organizaciones como la ONU, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, como horizonte, 1/3 de la población española va a tener 65 años o más. Por lo tanto, nos estamos envejeciendo. Somos una población que está envejeciendo. ¿Por qué? Porque las familias, con esto que os estoy diciendo, de no compatibilizar la vida familiar con la vida de trabajo y tener que trabajar los dos para llevar entre los dos un sueldo digno a casa, está imposibilitando eso, el que las familias de verdad se dediquen a poder tener los hijos que quisieran. Porque luego al final estos hijos o van a una guardería o se tienen que ocupar de ellos los abuelos. Entonces, pues es una desgracia tener hijos para luego verlos cuando prácticamente están dormidos por la noche. Entonces el teletrabajo nos permitiría eso, compatibilizar por un lado la vida laboral con la vida familiar, que para mí es tan importante una cosa como otra. Pero además nos permitiría otra cosa fundamental que os he dicho antes, y es que nuestra salud, a partir de menos emisiones a la atmósfera, mejoraría. Y cuando llegaran pandemias como esta, las que nos hemos encontrado, seguramente que tendríamos unas defensas más fuertes que la que hemos tenido y podríamos haber no caído nosotros, que hemos sido los que hemos estado más contaminados por esta basura que hemos estado respirando, los atacados por esta enfermedad. Por lo tanto, yo creo que el teletrabajo es fundamental en una creación de una ciudad nueva que hagamos.
Y luego tenemos que ver qué tipo de ciudad vamos a hacer. Es decir, ¿la queremos hacer para los urbanitas, para los que viven en ellas? Bueno, pues lo primero que nos tenemos que plantear es cómo se van a desplazar estas personas. Evidentemente no se deben de desplazar en coche, es decir, el coche, como he dicho, tiene que estar proscrito. No se deben de desplazar en transporte público, aunque esto ha sido la panacea universal, ¿eh? No se deben de desplazar en bicicleta, por mucho que les guste a los verdes, sino que en una sociedad que está envejeciendo, lo que debe hacer es desplazarse a pie. Es decir, en un vehículo de movilidad personal, como puede ser un patinete eléctrico, yo ya no estoy capacitado para montarme. En los años 50, ya digo que la sociedad, con un tercio de la población con más de 65 años, dudo mucho que muchos, aunque hayan aprendido a manejar esto, tengan arrestos y tengan la confianza suficiente para seguir montándose en un vehículo de movilidad personal que esté motorizado eléctricamente. En bicicleta, pues a mí me faltarían las fuerzas. Yo estaría más dispuesto a que hiciéramos como hacen en Japón y como hacen en China, de que la gente, aunque esté jubilada, no está jubilada, y a los parques con unos instructores, a los parques públicos, y siempre que el tiempo respete, pues que hagamos unos ejercicios de yoga, unos ejercicios de estiramiento, es decir, que hagamos algo con nuestro cuerpo. Pero evidentemente, hacer algo con nuestro cuerpo no es montarle en una bicicleta y tratar de subirse una cuesta del 3 o el 4%, porque lo que vamos a hacer es reventar el corazón. Por lo tanto, yo creo que el medio de transporte más adecuado que tenemos en las ciudades es precisamente utilizar las vías públicas. Pero para ello, algo que en la Ley de Accesibilidad Universal, ya desde el año 2003 venía la Ley Española de Accesibilidad Universal, se venía hablando de ello y se ha hecho muy poco en estos 17 años que han pasado, tenemos que hablar de los itinerarios peatonales seguros. Es decir, tenemos de verdad, que pensar hacia dónde nos vamos a tener que desplazar todos los urbanitas y de verdad, hacer que esos itinerarios sean seguros. Porque os quería dar, no soy de dar muchos datos, pero os quería dar un dato del año 2018 de peatones fallecidos. Bueno, pues los peatones fallecidos en las ciudades en el año 2018, y perdonad que lo lea para no equivocarme, han sido 489 los fallecidos que hemos tenido en las ciudades, es decir, los fallecidos en las ciudades en España en el año 2018 han sido, para que os quedéis con la idea, 500. ¿Y sabéis cuántos han sido los peatones fallecidos en ese año? Pues prácticamente la mitad, 250. Es decir, que en las ciudades las personas que fallecen son los peatones. Entonces, algo está fallando en estas ciudades que estamos creando y en estos planes de movilidad sostenible que se nos llena la boca, que estamos generando para hacer las ciudades más habitables y más sostenibles, en una palabra. ¿Qué es lo que está fallando? Pues que los itinerarios peatonales seguros, que se ha hablado de ellos, ya digo, durante muchísimo tiempo, no se han puesto en práctica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensar hacia dónde nos vamos a desplazar, de verdad, y hacer que esos itinerarios hacia esos puntos donde nos vamos a desplazar sean seguros de verdad. Seguros a través de que sea un itinerario lo suficientemente ancho para que sea accesible para todas las personas, inclusive aquellas que tengan discapacidad, que esté perfectamente señalizado con un tamaño de las señales que para una población que envejece no puede ser el tamaño de señales que tenemos ahora, sino que tendrán que ser señales mucho más claras, con mensajes más claros y más grandes. Y luego, además, que vaya por unos pasos donde interseccionemos con las vías por donde circulan los vehículos, que verdaderamente estén protegidos y sean accesibles. Si no empezamos a hacer esto, a pensar primero hacia dónde nos vamos a desplazar y luego a generar estos itinerarios peatonales seguros, no vamos a poder transformar el desplazamiento. Y por lo tanto, si somos capaces de todo esto, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿y hasta dónde tenemos que llegar con estos itinerarios peatonales? ¿Qué distancia tienen que tener? Bueno, pues la distancia que tienen que tener tiene que ser la que debe volver al concepto del barrio. Es decir, antes os decía que en la Edad Media se hablaban de los arrabales. Los herederos de los arrabales en el urbanismo moderno han sido los barrios. Y eso ya viene desde los tiempos de Felipe II. En Madrid hemos tenido barrios, el barrio de Chamartín, el barrio de la Latina, etc. Y ahora hay concejalías en estas ciudades que son más grandes, son concejalías que se llaman de barrio. Pero si de verdad estamos hablando de barrios, la gente tiene que vivir en el barrio básicamente el 80 o el 70% de su tiempo, cuando no esté teletrabajando, que sería lo ideal. Pero el tiempo que tenga libre, contando los sábados y domingos que no puede vivir de la ciudad, se lo tiene que dedicar al barrio.
y en el barrio tiene que tener todo lo necesario. Entonces, ¿qué tamaño tiene que tener un barrio? Pues un barrio tendría que tener como máximo una cuadrícula de 1,5 por 1,5 kilómetros. Esa sería la cuadrícula máxima. Porque entonces, a una distancia entre 5 y 6 kilómetros, que fácilmente podemos todos recorrer, tengamos la edad que tengamos, salvo que tengamos una deficiencia de una enfermedad o una deficiencia física que no nos lo permita, una persona normal, 5 kilómetros no tiene que correr mucho para hacerlos en una hora, es decir, despacito te lo puedes hacer. Entonces, la cuarta parte de 5 kilómetros son aproximadamente este 1,5 kilómetros que os digo, que es la ciudad que ahora llaman los modernos la ciudad de los 15 minutos. Pero realmente los que nos dedicamos a esto, lo que hemos pensado siempre es cuánto puede una persona caminar en las peores condiciones para meterle en ese rectángulo, en ese círculo, que puede ser un círculo de diámetro 1,5 o un cuadrado de lado 1,5 kilómetros, meterle todo lo que necesita para vivir. Y todo lo que necesita para vivir es precisamente el ocio, los comercios, etcétera, etcétera, etcétera. Las bibliotecas, las salas culturales, las salas de la tercera edad, las propias residencias. Es decir, las residencias no tiene que ser un fin. Nosotros no tenemos que acabar en una residencia. Nosotros tendríamos que ir a una residencia por nuestro propio bien. Es decir, por nuestras propias creencias, no porque otras personas piensen que nosotros vamos a estar mejor allí que en otro lado. Porque se ha demostrado que no controlando las residencias, cuando llegan casos de este estilo, ocurre lo que ocurre, que las personas fallecen allí. ¿Por qué? Porque no se han controlado las residencias. Y eso yo ya lo veía venir porque solo tenéis que estar un poco al tanto de noticias que aparecen de vez en cuando en la prensa y las sanciones que meten. Pues no se pueden dejar a los ayuntamientos que controlan las residencias. No tienen capacidad. Hay ayuntamientos de 300 habitantes, no tienen prácticamente ni presupuesto para tener un técnico que manden allí y que vean que se están haciendo las cosas sanitariamente bien y a todos los niveles. Entonces, las residencias, espero que después del COVID, aparte de la reflexión que hay que hacer con el urbanismo, se haga también con las residencias. Pero las residencias, entonces, no tienen por qué irse al extrarradio. Porque si las mandas al extrarradio, lo que va a ocurrir es que estás todavía generando una atracción de viajes hacia otros puntos de la ciudad y luego, además, estás alejando a las personas de sus hijos. Porque es muy difícil encontrar una residencia cerca de donde están. Pero si lo dejas en la ciudad, siempre se buscará un momento para verlo. Pero olvidándonos de esto, vamos a quedarnos con el siguiente concepto, que es la ciudad de los 15 minutos o la ciudad del 1,5 kilómetros de lado o del 1,5 kilómetros de diámetro. Y con eso podríamos empezar a construir una ciudad como Dios manda, donde nos podríamos desplazar a pie y donde podríamos encontrar todo lo que necesitamos para una vida que nos permita realizar esto. Y entonces, si somos capaces de hacer esto, lo que tenemos que hacer ahora es quitarnos aquello que nos estorba. ¿Y qué nos está estorbando? Pues evidentemente el tráfico rodado motorizado. Y el tráfico rodado motorizado, el primero que nos estorba es el vehículo a motor. Está muy bien que nos vendan el vehículo eléctrico, porque evidentemente un vehículo eléctrico no es contaminante. Pero un vehículo eléctrico es tan incordiante como un vehículo a motor de combustión. La suerte o la desgracia que tenemos en este país es que nuestro parque móvil, y si no lo sabéis os lo digo, tiene una media de edad de 12 años. Estoy hablando de los turismos. Es decir, aproximadamente los turismos son 28 millones de vehículos, para que os hagáis una idea. Pues la edad media son 12 años. Entonces, o hay ayudas verdaderamente del Estado, pero ayudas importantes, o si no, las personas no van a tener capacidad para comprarse un vehículo nuevo, porque se está viendo que no la hay, y transformar los vehículos que hay en vehículos eléctricos. Entonces, si estamos proscribiendo a los vehículos de combustión, es decir, que consumen gasolina o gasoil para moverse, y no renovamos el parque móvil hacia vehículos eléctricos, lo que vamos a hacer es que las ciudades los va a expulsar de ellas, porque como va a querer sostener el medio ambiente, pues nos los va a quitar del medio y no van a ser un problema. Pero eso es una sociedad que tenga pequeñas miras, porque nosotros lo que tenemos que mirar es que las personas de verdad estén en disposición no solo cuando se desplazan en las ciudades o hacia las ciudades, sino entre ciudades que lleven un vehículo no contaminante. Por lo tanto, nosotros nos tendríamos que olvidar de esto, no ser pequeños de miras, sino pensar en que esa transformación tiene que llegar porque es lo natural y que vamos a tener vehículos eléctricos. Bueno, pues si vamos a tener vehículos eléctricos y van a poder entrar en estos barrios, lo que les tenemos que hacer es la vida imposible para que no entren. Es decir, que entren los que verdaderamente tienen que entrar y a las horas que tienen que entrar.
Entonces, ¿cómo se puede hacer la vida imposible a un vehículo? Pues de muchas maneras. Primero, grabándole. Eso se ha inventado en ciudades como Londres, que tienen puentes. Pues cuando llegas al puente, allí lo que te hacen es un gravamen para que tú entres y tú pagas por entrar. No pagas por salir, porque allí lo que sobran son los vehículos. Que salgas, de maravilla, porque me quita el vehículo. Lo que no quiero es que entres. Entonces esa sería una primera medida para hacerlo. La segunda medida, pues que circulen como hacen en Bogotá, unos los días pares y otros los días impares. Esta medida es menos justa que la otra, porque allí lo que ha ocurrido en Bogotá es que al final las personas que han sido pudientes se han comprado 2 vehículos, con lo cual lo que ellos llaman el pico pala no funciona porque al final muchas familias van todos los días con el coche y la idea es que solo circularan uno de cada 2 coches. Entonces, yo soy más partidario del gravamen que de esto. Pero soy también partidario de otras políticas, como pueden ser peatonalizar los centros y extender esa peatonalización, pero para ello tenemos que ser sensatos de que en una ciudad no podemos cortar las vías colectoras, lo que se llaman vías colectoras, que son las vías principales que atraviesan la ciudad o de norte a sur o de este a oeste o direcciones intermedias y que son las que canalizan un tráfico que ha sido interurbano y que no hemos sido capaces, mediante unas variantes, de hacer que no salgan de la ciudad, porque tienen que salir de ese tráfico. Entonces, si hacemos eso, tenemos que tener claro que no vamos a colapsar otras vías paralelas a estas vías colectoras por cortar esas vías al tráfico, como se ha hecho aquí. Entonces, cuidado con las peatonalizaciones, porque tenemos que pensarlas muy bien. Pero sí podemos hacer una cosa que apunta Graciela y que yo soy partidario de ella, y es comernos viales para hacer aceras más amplias y para hacer aceras más amigables, donde podamos colocar terrazas, donde podamos colocar kioscos, donde podamos colocar castañeras, aquellas que nos van a vender las castañas cuando llega en invierno, que en España, en Madrid, están desapareciendo casi todas. Es decir, que podamos usar algo de una manera distinta el espacio que no está construido verticalmente hablando para edificios y que podamos transformar el que tiene el vehículo, el coche, por otro así. Yo, cuando he tenido que hacer algún plan en ciudades, en calles conflictivas, donde había doble tráfico, es decir, porque paraban los coches delante de otros en doble fila, la manera es que solo dejes un sentido de circulación. Si tú dejas un sentido de circulación, eso ya lo evitas. Es decir, nadie va a meter un coche en una calle donde no van a pasar el resto de los coches porque tú lo vas a estar entorpeciendo. Ahora, si das la posibilidad de que otro coche vaya en paralelo a ti, ahí se va a producir un tapón, pero ese va a seguir aparcando en doble fila. Entonces, ya digo que las dobles filas se evitan haciendo calles de un sentido y yo sería partidario de eso, de hacer itinerarios en un sentido y en otro, porque así nos romperíamos un poquito la cabeza y veríamos cómo podíamos ensanchar las aceras como mínimo a ese 1,50 que necesitamos para que una persona que va en silla de ruedas o una persona discapacitada que va con un perro guía o con un bastón se pueda mover, ¿no? 1,80 es lo ideal, pero 1,50 es el mínimo. Por lo tanto, deberíamos de tender a eso, a aceras más amplias, es decir, aceras que como mínimo tengan 3,50, que sería lo mínimo para pedir, para que podamos meter el mobiliario urbano y para que podamos meter bancos para que nos sentemos, para que podamos meter árboles que nos den sombra, y luego puedan pasar las personas sin entorpecer a estas otras que estamos descansando. Por lo tanto, hay que transformar las aceras y que se vayan comiendo ese espacio que tenemos. Pero luego hay otra cosa que tenemos que vigilar mucho, y es que verdaderamente lo que se dice en los planes generales de ordenación urbana y que luego se dice en los planes parciales que se van a destinar a dotaciones, es decir, aquello que se va a destinar a una dotación que va a ser para todo el uso de todos los urbanitas, es decir, bibliotecas, es decir, colegios, es decir, zonas verdes, verdaderamente eso al final no se lo venda al alcalde de turno para que edifiquen más y sacar un beneficio para el ayuntamiento, que al final no es un beneficio para sus ciudadanos, puede ser un beneficio para los bolsillos particulares si es un desahogado de turno o un rendimiento para las arcas, que da un superávit, cuando verdaderamente los ayuntamientos no tienen que dar ni beneficio ni pérdidas, tienen que equilibrar los presupuestos. Por lo tanto, para mí, en los planes generales y en los planes parciales en los que tenemos que participar, es decir, esa masa crítica la tenemos que generar para participar, luego tenemos que hacer un seguimiento para que no haya verdaderamente estas pérdidas de dotaciones que siempre están y nosotros vamos a pensar dónde se ubican. Porque ya digo que si vamos a ir a esta ciudad de los 15 minutos o del 1,5 kilómetros,
tenemos que intentar que todo este desarrollo que hagamos de esos barrios, aunque se vayan alejando del centro, tenga todas las dotaciones necesarias para que tú puedas vivir allí y no te tengas que desplazar en coche a un hipermercado a las afueras generando unos colapsos. Por lo tanto, ya digo, para mí el primer medio que hay que potenciar es el peatón. Y luego podemos, si queréis, entrar a hablar de la bicicleta. El transporte público ahora, con estas pandemias que tenemos, hay que andar con mucho cuidado, porque evidentemente hay que guardar esa relación de los 2 por 2 metros y ya de por sí el transporte público está subvencionado, porque como sabéis es deficitario. Si encima ahora metemos menos ocupantes, vamos a ver hasta dónde van a llegar. O sea que yo creo que este tema del transporte público va a cambiar y yo creo que nos va a favorecer para que pensemos en otros medios como pueden ser los peatones y como pueden ser las bicicletas. Y luego los vehículos de movilidad personal. Esto es un riesgo y un peligro, es decir, los vehículos de movilidad personal lo único que van a traer aquí van a ser más accidentes como no los regulemos. Entonces puede ser una solución para personas de una cierta edad, de unas ciertas características corporales y también para y que tengan una cierta agilidad, pero desde luego los tenemos que regular muy bien. Y cuando digo regularlos, es que ellos no pueden ir a una velocidad muy superior a la que va un peatón. Es decir, que desde luego no pueden ir por donde van los peatones, tendrán que ir por un sitio, unos carriles destinados a ellos o destinados a ellos y a las bicicletas para compartir. Pero desde luego por las aceras no pueden ir. Y desde luego no pueden ir a una velocidad muy distinta de la de los vehículos. Porque al final nos encontramos que van a haber vehículos que van a circular a 50 km por hora y los vehículos de movilidad personal que van a poder circular por las ciudades van a estar limitados a 10 km hora. Esa es una diferencia muy grande cuando se produce un accidente y se desarrolla la energía cinética que tú puedes desarrollar y la que puede desarrollar un coche y no digamos más un camión y no digamos más un autobús. Entonces el accidente puede ser mucho más grave. Entonces, si nosotros queremos que las ciudades, aparte de ser sostenibles, sean también seguras, tenemos que ir a lo que en Europa ya se viene aplicando desde hace mucho tiempo, que son las Z30. Es decir, ciudades donde se circula en vez de a 50 km por hora a 30. Si nosotros fuéramos capaces de hacer eso, los atropellos a los peatones, que están costando, como os decía, son aproximadamente el 50% de los fallecidos, en cambio de las víctimas son únicamente un tercio. Es decir, que el tercio de las víctimas, heridos hospitalizados, heridos graves, más fallecidos, que ese es el total de víctimas, representan un tercio los mayores de 65 años, mientras que los mayores de 65 años que fallecen precisamente por los atropellos son el 50% del total de peatones atropellados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros somos capaces de que la velocidad a la que nos atropellan sea menor, las posibilidades que tenemos de fallecer son también menores. Por lo tanto, la Z30, reducir de 50 a 30 kilómetros la velocidad de circulación en una ciudad, no es un gusto que nos ha dado ni que sea un capricho, no, es una necesidad, porque como he dicho, la ciudad tiene que ser sostenible y tiene que ser segura. Y para que sea segura, el medio ambiente tiene que estar bien, para que no contraigamos enfermedades que luego nos puedan hacer que unos virus nos hagan más vulnerables que otras personas, sobre todo las personas en el riesgo, en esta edad de riesgo, sino que además tiene que ser segura porque si impactamos o nos impacta un vehículo, tiene que estar garantizado que tiene que ser a una velocidad tal que no desarrolle la energía cinética elevada que nos podría hacer convertirnos en una persona fallecida, sino que tenemos que caer o hospitalizados, que sería lo peor, o si no, simplemente pues que nos hagan una revisión y que seamos no hospitalizados, heridos leves y que nos manden a casa. Por lo tanto, ya digo, el mensaje que me gustaría dejaros claro es: la ciudad amigable es nuestra, tenemos que generar una masa crítica para participar en los proyectos que se generen de desarrollo de las ciudades, tenemos que perseguir esos proyectos para que no se nos engañe a posteriori y tenemos que transformar una ciudad que tiene que ser usada mayoritariamente de forma peatonal, generando itinerarios seguros y haciendo la ciudad más sostenible, haciendo desaparecer los coches, haciendo desaparecer el transporte público y generando, si queréis, además el uso de la bicicleta y los vehículos de movilidad personal para aquellas personas que tengan una masa corporal, una edad y una agilidad. Y yo con esto creo que he dado las pinceladas que quería dar y ahora cuando queráis podemos pasar al coloquio y encantado las dudas que tengáis de vuestra ciudad pues me las planteáis y yo vemos a ver cómo se podía solucionar si son problemas puntuales. Muchas gracias por vuestra atención y he estado encantado de daros esta conferencia. Muchas gracias, Andrés.
ahora lo vamos a hacer de la siguiente manera. O me escribís el nombre de la que quiera participar aquí en el chat que tenemos, o si no podéis, si no sabéis, pues me levantáis la mano y si consigo verlo, pues os doy la palabra, ¿vale? Porque estamos todos silenciados porque antes había muchísimo ruido. Para empezar, Andrés, muchísimas gracias por tu conferencia. A mí me ha producido muchos sentimientos, algunos de ellos he encontrado y muchas preguntas y que supongo que serán las que tú quieres provocar porque, o de las que quieres dialogar, ¿no? Me ha hecho pensar qué va a pasar con las relaciones sociales de las personas entre esos pequeños reinos de taifas de los que habla. Sí, evidentemente va a cambiar nuestra forma de vivir en las ciudades y, bueno, si nos estamos equivocando con esa idea persistente que tenemos en Marbella de reavivar el centro. Bueno, también me preocupa, por ejemplo, que esto parece que es a largo plazo, que además parece intervencionista, así dicho así a bote pronto, y también me preocupa qué piensan qué hacen nuestros políticos con esto, teniendo en cuenta que esto es un proyecto pues más a largo plazo y nuestros políticos pues tienen objetivos bastante cortoplacistas. Bueno, si quieres empezar por ahí y luego ya pues ya os digo, la que quiera hablar, pues que levante la mano. Graciela Wagen quiere hablar, ¿no? ¿Quieres, Graciela, por si Andrés quiere tomar la palabra por lo que he dicho yo? ¿Andrés? Sí, 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 te contesto, si me permite, Graciela, te contesto en un momento. Sí. Vamos a ver, como os decía antes, nosotros tenemos la suerte o la desgracia de que una gran parte, por no decir más de las 3/4 partes de las ciudades un poco importantes que tenemos, tienen su origen en la Edad Media o anteriormente, pero han vivido la Edad Media, porque somos un pueblo, como ya os decía, de casi 24 siglos de antigüedad. Entonces, esto no es América. América es un pueblo que tiene 150 años, 200 años de antigüedad, lo que se conoce como la América. Entonces, no tiene nada que ver cómo se ha construido en Norteamérica, en espacios libres y vírgenes, y con unos conceptos de construcción del siglo XVIII, siglo XIX, como hemos construido nosotros y nos hemos ceñido a las ciudades. Entonces, ¿qué dificultad máxima tenemos nosotros? Que la Plaza Mayor era el centro neurálgico de todo esto, y las vías pasaban por la Plaza Mayor. Es decir, que esos cardus y decumanus que os hablaba yo antes, pues podían perfectamente cogerla de norte a sur y de este a oeste, o de alguna suroeste, sureste, etc. Entonces, ahí tenemos un problema. Entonces, el centro, si lo peatonalizamos, tenemos el problema de que tenemos vías que han pasado por ahí siempre y que tenemos que buscar dónde las desplazamos. Pero es que además, como el centro y las ciudades se han desarrollado desde esta Plaza Mayor o este centro neurálgico hacia afuera, todos los monumentos los tenemos allí. Entonces, las peatonalizaciones de los centros lo que garantizan es una atracción de turismo hacia nuestra ciudad si tenemos verdaderamente un encanto que aportar. Entonces, peatonalizarlas, en primer lugar, es una atracción económica para la ciudad y un desarrollo económico de la ciudad, y además es un disfrute los fines de semana de los ciudadanos que vivamos en esos barrios, que no tienen por qué estar en el centro, pero que nos desplazaremos al centro para disfrutarlo. ¿Y qué mejor manera de disfrutarlo que tener un tráfico limitado? Entonces, si pensamos bien cómo vamos a desviar los tráficos, podríamos peatonalizar los centros, porque ya digo que tienen, por una parte, la atracción del turismo y, por lo tanto, los comercios que haya en ellos van a generar riqueza para todo el municipio y nosotros vamos a poder disfrutar de ellos. Y para disfrutar de las cosas tenemos que tener el menos tráfico posible, que sean personas las que se crucen con nosotros, no que estemos pendientes con el rabillo del ojo de un vehículo. Por eso te decía que eso se puede hacer y se están haciendo en todas las ciudades por este motivo. No sé si te he contestado o te ha quedado alguna duda, te lo aclaro. Graciela, por favor. No la oigo, Graciela. Graciela, ay, perdón, es que le tengo que abrir el micro a la pobre. A ver, audio. Ya, Graciela. Andrés, ¿y tú qué piensas, por ejemplo, ahora me escuchas, qué piensas de los espacios que se generan, por ejemplo, inclusive dentro de las urbanizaciones, porque son espacios sociales? A mí me gusta la ciudad de 15 minutos porque en realidad va a potenciar el trabajo de
una clase media que actualmente ha quedado desplazada por los grandes centros comerciales, por ejemplo. Me gusta la idea de potenciar económicamente al pequeño comerciante. Esto me gusta. Pero luego, como espacios de reunión, yo no he hablado de los patios shikumen que te había comentado antes, que era lo que hacían los urbanistas chinos. O sea, tenían a la entrada de un grupo de viviendas un patio parecido a los patios del Albaicín, donde ahí se reunían una serie de vecinos. Hoy día se reúnen en torno a la piscina en la urbanización. Lo que pasa es que esa urbanización queda al margen de todo el resto. Y mi pregunta a ti es, ¿qué piensas de esto? Porque esto es urbano, pero no es urbano, está fuera del circuito de un ámbito de ciudad. O Te sea, la contesto. ciudad es la calle también, para mí. Sí, te contesto. Yo no he entrado al detalle de este, pero evidentemente estoy de acuerdo contigo. Este país está sufriendo una lacra y yo ya sufriéndola pues, prácticamente en toda la época de la democracia, y es que la clase media que se había generado se ha ido perdiendo desgraciadamente. Es decir, que nosotros nos estamos transformando en un país de gente muy rica. Muchas de ellas lo han conseguido con especulación, no con el trabajo de su frente, otros sí, pero hay gente muy rica y gente pobre. Entonces la clase media pues se está perdiendo. Mucha clase media de esta se ha dedicado al comercio. España ha sido una tierra de comerciantes toda la vida. Es decir, hemos comerciado ya desde la época de los romanos, que les proveíamos de vino, de aceite, etcétera, siguiendo por la Edad Media con la transhumancia que nos bajábamos las ovejas, siguiendo estas vías pecuarias. Pues hemos comerciado, hemos sido comerciantes agricultores, comerciantes ganaderos, comerciantes de pescado, y luego con la revolución industrial pues nos hemos transformado también en otro tipo de comercios. Entonces estos comercios, con las grandes superficies, como tú dices, y con el cambio de modo de vida del estilo español al estilo americano, de irnos los fines de semana, pasarnos el día allí, comernos una pizza o un perrito caliente o no sé, unas alitas de pollo de esas, pues hemos dejado que este comercio, que era lo que revitalizaba los barrios y que yo por mi edad lo he conocido, yendo a comprar hielo, yendo a comprar leche, yendo a la tienda de ultramarinos, esto tiene que volver. Es decir, o sea, un país que pierda su clase media, que no proteja al pequeño comercio, está poniendo la primera piedra para que ese país sea cada vez más pobre. Porque además los hipermercados tienen un riesgo, que yo siempre que hablo no de los temas estos de movilidad, sino de temas económicos, y es que se han convertido en lo que se han convertido las grandes constructoras de este país, que yo desgraciadamente lo he visto. Cuando yo acabé, yo aprendí el oficio, porque en la empresa teníamos maquinaria. Luego el primer paso que hicimos fue de quitarnos la maquinaria que teníamos propia y subcontratarlo todo. ¿Y dónde estaba el negocio? Pues el negocio estaba en cobrar de la administración entre 1 y 3 meses y pagarle al subcontratista de 6 a 12 meses. Es decir, que estábamos generando con el dinero un rendimiento financiero. Bueno, pues esto lo están haciendo los supermercados. Es decir, que a la poca industria que nos queda en España y que básicamente es agroalimentaria, se le está pagando a 180 días, 240 días, y nosotros al supermercado, si pagamos con tarjeta, pagamos a un mes, y si pagamos en metálico, lo pagamos a 30 días. Por lo tanto, estamos generando un monstruo que el día que le queramos poner una cadena, nos puede decir que se va, y el dinero no lo tiene aquí, lo tendrá si es Carrefour en Francia o en Holanda o en Bélgica, en fin, que las grandes compañías que han entrado en este país, no estamos hablando de Mercadona, evidentemente, que es otra cosa, pero Líder, alemana, etcétera, está transformando este comercio en unos gigantes que no tienen el dinero aquí. Entonces, por un lado, nos estamos cargando el pequeño comercio, y por otro lado estamos generando un monstruo que el día de mañana nos puede devorar cuando le queramos meter en vereda. Eso por un lado. Y por otro lado, en las urbanizaciones, que es al final se desarrolla con un plan parcial, hay también los equipos dotacionales. Entonces, estos equipos dotacionales son los que hay que perseguir. Porque desde luego yo estaba hablando de una ciudad como tú de 15 minutos y yo de 1,5 kilómetros de diámetro. Pero claro, ese es el tamaño mínimo. No podemos bajar más abajo. Entonces, un bloque, un edificio de 2, 3 bloques que tengan una piscina en común, lo que no puede ser es una mini ciudad dentro del barrio o un mini barrio dentro del barrio. A esas personas las tenemos que integrar, porque es que si no,
al final vamos a un tamaño o a un modelo de tamaño tan minimalista que acaba con la sociedad, porque si la sociedad ha crecido es porque se relaciona. La misma palabra social lo dice. Tenemos que tener relaciones. Entonces, si vamos buscando una ciudad amigable que nos permita ir a los sitios y entre ellos a donde nos reunimos, lo que no podemos generar es un tamaño de minibarrio, permitir un tamaño de minibarrio tal que al final la gente se junte en torno a una piscina que se pueden juntar pues 30, 40 vecinos. Y entonces ahí lo que tenemos son varios núcleos muy pequeños donde se está juntando la gente, pero no estamos haciendo nuestra labor social. Entonces yo lo que diría es que hay que generar ese espacio público donde verdaderamente nos podamos reunir todos y no reunirnos en minúsculos, es decir, en grupos que son muy pequeños. Entonces, yo creo que como no se ha generado lo otro, se ha generado esta cultura. Entonces, tenemos que revertir esa situación si verdaderamente queremos que el barrio sea un concepto que pueda triunfar. ¿Alguien quiere? Isabel Jiménez. Sí, perdona que no veo. Te abro el micro, Isabel. Vale. Sí, buenas tardes. Una cuestión, Buenas ¿cómo tardes. sería, cómo se podría llevar a cabo esa ciudad pequeñita en un Madrid, por ejemplo? Porque claro, si tú tienes una población de habitantes como tienes en Madrid, Barcelona o en las grandes ciudades, eso sería constituir entonces montones de pequeños pueblecitos. ¿Y cómo lo haces eso? ¿Cómo... Vamos a ver, en Madrid lo tenemos ya hecho. Es decir, Madrid, como antes os explicaba, tenemos concejales de barrio. Es decir, o sea que nosotros, en otros sitios que tienes pedanías, se llaman jueces de paz, que habréis oído hablar de los jueces de paz. Los jueces de paz no son nada más un representante de un alcalde en una pedanía que tiene muy pequeña, ¿no? Se nombra un ciudadano. Bueno, pues aquí hay concejales de barrio y hay concejalías de barrio que están situadas en el barrio. Es decir, que el primer paso lo tenemos. Ahora, lo segundo que tenemos que pensar es con un modelo común de barrio, con las particularidades que tenga cada uno, porque no sería lo mismo un barrio en plena Gran Vía, donde está prácticamente los comercios, o Serrano, que tenemos otra zona, que un barrio en la parte de Villaverde. Pero el modelo de barrio puede ser un modelo general con particularidades que yo diría que no deberían de ser muchas, sino que deberían de ser las que verdaderamente la idiosincrasia del barrio nos permitiera. Pero las líneas maestras deberían de ser las mismas para cada barrio. Entonces, este modelo se tiene que desarrollar con la participación de los ciudadanos. Esto se puede hacer mediante encuestas domiciliarias, es decir, mandarle por papel o por vía telemática a cada uno de los ciudadanos de ese barrio, primero concienciarlos de qué es eso y hacerles partícipes desde el gobierno. Si no, hay que generar desde los ciudadanos esa masa crítica. Pero ya digo, el primer paso en Madrid afortunadamente lo tenemos. En Barcelona no lo conozco, pero me imagino que funcionará igual, porque si no, una ciudad de más de 3 millones de habitantes, si no lo divides en pedazos y dedicas a una persona que se dedique a ese pedazo de ciudad, esto se hace ingobernable. Entonces, con esos concejales se puede hacer una participación ciudadana voluntaria, es decir, que venga desde arriba hacia abajo, desde el ayuntamiento hacia los ciudadanos, o con la masa crítica de los ciudadanos que vayan a ese concejal y que quieran, le transmitan estas inquietudes que estamos diciendo y que queremos un barrio mucho más amigable. Y entonces hay que hacerlo. Entonces, lo primero que no se tiene que hacer es perder espacios, ¿no? Es decir, aquí se ha generado una polémica muy grande, por ejemplo, en el barrio de La Latina, de la que habréis oído hablar todos, porque está el Teatro de La Latina enfrente, y hay un mercado que yo conozco muy bien, porque yo soy de ese barrio, que es el Mercado de la Cebada, y allí se construyó una piscina. Bueno, pues el ayuntamiento hace ya unos años, en época de la última alcaldesa que tuvimos, pues se estaba planteando tirar todo aquello y transformarlo en otra cosa. Entonces, joder, se levantó una polvareda desde el propio barrio y eso se paró. Entonces, ¿qué se hizo? Remodelar la piscina y remodelar también la plaza de abastos que teníamos allí, el mercado. Entonces, yo creo que los barrios en Madrid pueden ser renovables si de verdad hay una voluntad ciudadana y política. Porque ya digo que una voluntad empresarial la va a haber siempre. Porque nosotros estamos hablando de que allí vamos a regenerar precisamente un tejido comercial que se está perdiendo. Y no tienes más que acercarte a los barrios de las ciudades, en las zonas centrales sobre todo, y por no haberlos protegido te encuentras cada vez más locales en alquiler que se alquilan. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que estamos perdiendo precisamente un tipo de comercio que no se puede perder.
¿Alguien más? ¿Alguien más quiere intervenir? Maísa, sí, Maísa, te abro el audio, el micro, perdón. Espera. No me hace caso esto. Espera. Ahora, Maísa. Bueno, yo sigo con Madrid, que los barrios de Madrid me encantan y creo que eso es fenomenal, pero yo el problema es todo el extrarradio que se viene a trabajar a Madrid y la cantidad de empresas que están fuera de Madrid y que obligan al habitante de Madrid a usar el transporte público o privado. Ese es mi problema. Vale, yo te digo, no he querido, vamos a ver, este era un tema que puede ser todo lo extenso que queramos. Pero aquí hay una pata que no he hablado yo y que no se ha desarrollado. ¿Me estás oyendo? Si no me oye, va a ser... Sí. ¿Vosotros me oís, no? Sí, Andrés, te oigo. ¿Me oyes, no? Sí. Entonces, no sé si me oye la persona que me ha preguntado. Maisa, ¿me oyes? Porque si no me oye Maisa, mal estamos. No, sí ¿Me oyes, Maisa? Bueno, Sí, os contesto. te está oyendo. ¿Me está oyendo, Sí, te no? oigo. Bien. Vale. Entonces, yo, como os decía, he tratado de dar una conferencia y esto podía haber sido una conferencia no de 1 hora, sino de 2. Incluso esto podía haber sido un taller de un par de días o de 3. Yo me he dejado aquí un tema en el cotarro, que son los planes empresariales de movilidad sostenible y segura, que yo les llamo. Que son planes que tienen que pensar cómo te desplazas al trabajo. Porque, como os he dicho antes, aquí tenemos un problema muy gordo y es que nos está costando mucho dinero los accidentes sin itinerario. Es decir, los accidentes yendo hacia el trabajo o volviendo del trabajo. En este país, para que os hagáis una idea, hay 100.000 accidentes con víctimas al año. El 70% de esos accidentes con víctimas se producen yendo o volviendo del trabajo. Entonces, aquí, como no hemos pensado en una ciudad, la ciudad de los polígonos no se ha pensado, es decir, aquí se ha hecho un polígono donde una persona tenía influencias sobre el ayuntamiento y conseguía que le transformaran un suelo agrícola en suelo industrial, lo vendía y hacía el negocio del siglo. Y aquí no se ha hecho una política de polígonos para que verdaderamente eso se pensara. Y no se ha pensado tampoco, como por ejemplo hacía en Norteamérica con Caterpillar, que habréis oído hablar todos, que cuando Caterpillar montaba una fábrica en un sitio, lo que hacía era una ciudad al lado de la fábrica. Entonces, eso tampoco se ha pensado. O sea, que no hemos ido ni por un modelo ni por otro, hemos sido anárquicos. Entonces, ¿qué es lo único que nos puede salvar ahora? Los planes de movilidad sostenibles y seguras empresariales, es decir, planes que piensen cómo desplazo al trabajador a donde tiene que trabajar. Evidentemente no se puede desplazar en vehículo privado, es decir, porque volvemos otra vez a lo mismo. Si hay calles que están por el centro de las ciudades, por la idiosincrasia de nuestras ciudades, que pasan por el centro, que tenemos que ver cómo las desviamos, que tenemos circunvalaciones que están demasiado alejadas, como en Madrid la M50, que es poco útil, salvo que sea un tráfico que vaya de norte a sur o de este a oeste, pero para irte a los polígonos o a zonas donde los trabajadores trabajan en las afueras, se queda muy a desmán. Entonces, lo primero que tendríamos que haber hecho es esa política que ya digo que no hemos hecho. Pero ahora nos encontramos con esta situación. ¿Qué nos puede salvar? Precisamente eso. Que cuando vayan al trabajo se premie que se vaya en transporte público si no queda más remedio. Es decir, si tú a los trabajadores les das un bonus, se lo pagas de verdad, el empresario y el Estado se lo subvenciona de alguna manera, tú te vas a ir en transporte público siempre y cuando el transporte público te den una flexibilidad para cogerlo. Porque habrá trabajadores que a lo mejor tengan que hacer dos transbordos o incluso un transbordo de metro o de autobús a tren de cercanías o de tren de cercanías a autobús. Por lo tanto, la flexibilización de 1 hora que estamos teniendo, todo lo que no sea teletrabajo, que ya digo que yo soy un defensor total a ultranza de esto desde que en el año 94 conocí la palabra, pero si tenemos todavía que hacer algunas operaciones que no se pueden hacer en casa, como por ejemplo una fábrica de vehículos, que tenemos que ir a la fábrica a trabajar, lo que tenemos que hacer es mediante esos planes empresariales buscar un medio de transporte que no sea un vehículo y una persona por vehículo. El vehículo compartido, que habréis oído hablar de él, o el car sharing, es decir, lo que va potenciando es eso, que no vaya una persona en el vehículo, sino que se vayan turnando, ya sea el vehículo propio o alquilado, y que vayan 4 personas que pueden ir perfectamente en un vehículo.
Eso desde la empresa se puede potenciar también, dándoles unos bonus al que lo haga y controlándolo, dándoles unos bonus de gasolina, es decir, premiando de alguna manera económicamente el esfuerzo que está haciendo esa persona. Y el gobierno tiene que apostar verdaderamente por eso. Porque ya los planes estos nos permitirían además otra cosa. Y es que debemos de controlar la salud de los empleados. Y no se controla adecuadamente. Entonces, aquí, si hacemos un plan empresarial de seguridad laboral, que se llama seguridad vial laboral, porque estos son planes de seguridad vial laboral, vamos a hacer otra cosa que es el control de los empleados a través de unos exámenes médicos que van a ser más profundos y más periódicos, además de poder darles formación en estos modos de transporte. O sea que esto que te estoy diciendo, si generamos de verdad unos planes de seguridad vial laboral o planes empresariales, como los llamo yo, de movilidad sostenible y segura, y el Estado apuesta verdaderamente a por ello, porque ya digo que llevamos 10 años con esto hablando de esto y no hemos sido capaces de potenciarlo. ¿Por qué? Porque el Estado lo más que ha llegado es a de la seguridad social descontarle un porcentaje ínfimo a los empresarios que lo pusieran en práctica. Entonces el empresario, si va a ver que va a montar esto, que va a tener que dedicar una persona a esto, solo una persona, un coordinador de todo esto, hacer hay una norma además que es la 39.001, que es el sistema de gestión de la seguridad vial laboral, o sea que hay una norma UNE que todo esto te dice cómo hay que hacerlo bien. Pero si tú te vas a meter en acreditarte en una norma, vas a dedicar a una persona a esto y luego el Estado va a pasar de ti y todo va a estar a tus cargas, pues como empresario privado digo, pues que le den. O sea que si apostamos verdaderamente por esto, podemos buscar medios de transporte, aquel trabajo que desgraciadamente no se puede hacer desde casa, de una forma que sea razonable y lógica. Muchas gracias, Andrés. Te agradezco mucho tu generosidad por haber estado con nosotras y gracias a todas y a todos los asistentes. Espero que, bueno, como mínimo se nos haya quedado la inquietud de que hay otra forma de hacer las cosas y que esta que nos propone Andrés es una, pero que siempre podemos hablar sobre ella y sobre otras. El caso es que nos planteemos que podemos y que debemos cambiar para que la ciudad esté a la imagen y semejanza del hombre y no al contrario. Bueno, pues nada, muchas gracias y gracias. Ya nos veremos en la próxima ocasión. Estamos preparando ahora un cineforum. Muchas gracias y Graciela tiene mi correo. Si alguien tiene alguna inquietud o lo que sea, se lo podéis pedir a ella y encantado amplio lo que queráis. Y nada, que tenéis a vuestra disposición porque he estado encantado de compartir estos minutos con vosotros. Gracias. Esperemos la próxima vez que la podamos hacer en persona. Venga, muchas gracias. Será un placer. Quedáis convocadas y a la espera de que os voy a mandar información sobre el próximo Cineforum. Adiós. Adiós, chicos. Adiós. Adiós.